Les agradezco, por supuesto, estar en este programa Mujer y Poder, que voy a pedirles, suplicarles que particularmente esta edición la compartan más de lo que suelen hacerlo en esta ocasión de manera extraordinaria. Mujer y Poder es grabado, así que no vamos a poder estar atentos a sus mensajes, pero es un programa fundamental, necesario. Quedamos con quienes están en esta mesa, que nos falta el amigo Samael Hernández, de que cuando ya hubiera definiciones nos íbamos a sentar a revisar más el tema. Y las definiciones ya están. Otra nos deja en shock, pero que también era considerada. Y bueno, ya están los nombres para la elección a gobernador de Oaxaca. Algunos alzaron la ceja porque al final la determinación del PRI fue Alejandro Avilés Álvarez, quien en las últimas semanas no había sonado mucho. En el caso de Morena, dijera la parte de los que están apoyando a Susana Harp, la moneda está en el aire, porque si bien la encuesta definió a Salomón Jara como quien encabece los esfuerzos de la 4T en Oaxaca, pues Susana Harp tiene un recurso de impugnación ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Y también tenemos a Alejandra Morlán por parte del Movimiento Ciudadano y alguien más que va a estar en el Partido Nueva Alianza, que también ya dijo que va solo. Y eso se inscribe necesariamente en las estrategias ya que tienen los partidos políticos. Maestro Isidoro Yesques. Gracias. Bueno, gracias, Nadia, por la invitación. Compartimos la mesa con Adrián. Mira, efectivamente ya están todas las cartas sobre la mesa, pero bueno, concentrémonos realmente en donde se va a dar la competencia, que es Morena versus PRI, ¿no? Morena, pues como tú lo comentaste ya, pues ya está perfilado, todavía sujeto a una resolución del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, la impugnación de Susana Harp, pero en los usos y costumbres de los partidos políticos, pues bueno, en Morena, quien es nombrado coordinador de la 4T prácticamente ya es el precandidato, ¿no? Para ser más precisos, Salomón Jara es el precandidato de Morena. En el caso del PRI, parecía en un primer momento que todo se iba a definir entre Francisco Villarreal o Germán Espinosa, un acuerdo de alto nivel en el PRI entre las nomenclatura priista, Murat Alito, y aparece Alejandro Avilés, ¿no? Como una opción del priismo duro conservador, que surge como contraparte a Salomón Jara, quizá medidos en términos de estilos, de trayectorias, de modos de hacer políticas similares, y entonces quizá ese elemento pesó mucho en el ánimo de los priistas no para ganar. Yo no veo bajo ninguna circunstancia que con Avilés el PRI conserve la gubernatura, pero sí lo veo con cierto nivel de competitividad, con capacidad para ensuciar la elección, de eso no me cabe duda, ¿no? Él es diestro. Yo no sé si la veo limpia en este momento. Bueno, pero digamos en esta etapa preelectoral tampoco ha sido limpia, digo, en Morena no fue limpio, el tema de la paridad de género no se respetó, ¿no? Más bien pesaron ahí otros factores, y en el caso del PRI, bueno, pues en el PRI siempre ha sido el dedazo, ¿no? Está confirmado ahora que es el dedazo, no hay ninguna novedad en ese sentido. Burla, la ¿no? novedad es que están viendo en Avilés los priistas, o sea, los que mandan en el PRI a nivel nacional y a nivel de Oaxaca, que puede ser competitivo, yo subrayo eso. ¿Cómo? Hay que ver cuál va a ser la estrategia del PRI, mucho dinero, mucha compra del voto, mucha intimidación, mucha guerra sucia. Ese es el tema que creo que está en el escenario ahora. Vamos a ver, seguramente vamos a tener muertos vivientes que van a ir a votar, de los dos lados, porque también eso fue lo que se comentó justamente con estos actores de Morena que hicieron muchas cosas también para el asunto de la revocación de mandato. Un primer comentario, Adrián. Bueno, más bien... Leí tu columna que tiene que ver y me encantó, por cierto. Gracias, la columna de ayer. Creo que más bien incluso las designaciones de los dos abanderados principales, Morena PRI, son idénticas.
decisiones cupulares, Pero uno sin avasallantes. encuesta. Claro, pero además la encuesta no sirvió, o sea, Pero- la encuesta, pero igual las que el proceso. formas. Pero las formas fueron son idénticas. No. Sí, sí. La forma de la encuesta, me refiero, es importante de alguna manera, porque por eso me daba risa cuando estaban en Twitter peleándose los equipos Es de que Villarreal no y hubo encuesta. Germán. Por eso. Hubo así como Sí. un Porque placeo eso mediático, ¿no? Iba, Claro. pero ¿para qué gastaban? Si quien lo iba a decidir era el de Polanco, o ya no sé, porque también Riva Palacio en su columna de hoy pone otros elementos. Te dejo seguir, querido Adrián. Claro, no, más bien me refiero a eso, o sea, creo que con las formas, que obviamente cada partido tiene sus bemoles, pero la forma fue exactamente la misma. En esta columna en la que te refieres, El fondo, que escribí, una persona me dijo, es que repetiste un párrafo 2 veces, y le dije, no, es exactamente lo mismo, pero puesto. La elección de Morena fue cupular, avasalladora, opaca, excluyente, y el párrafo siguiente, la elección en el PRI fue avasalladora, excluyente, cupular, es decir, fueron, las formas a lo mejor pudieron ser distintas, pero el fondo fue exactamente el mismo, es lo mismo. A ver, si Susana Harp se ha inconformado o no, ese es otro tema, pero pasaron encima de ella. Si aparentemente ha habido unidad entre Villarreal, Germán Espinosa, etc. Lo cierto es que a todos los atropellaron, pasaron encima de ellos y impusieron a Alejandro Avilés como el candidato. Y nada más que las formas en el PRI son distintas que las formas en Morena, porque Morena es un partido horizontal, el PRI es un partido vertical. Y lo interesante de ver en el PRI es que hoy, todas las muestras son de unidad, de apoyo, de felicitación, la cargada. Creo que ahí es donde se ven las diferencias en las formas políticas, no en el fondo, en las formas. Pero al final de cuentas, creo que lo importante es que eso no le quita al PRI la única realidad que tiene, y esa realidad la podemos dividir en dos. Uno, que tiene una militancia y un voto duro muy mermado, que ni soñando le alcanza para ganar, si se atuvieran a su voto duro. Pero además hay una diferencia, a pesar de lo que parece. En el PRI del viernes para acá ha habido todos a favor de Alejandro Avilés, todos con Avilés, todo. Por lo menos en redes. Sí, pero ojo, aunque Morena tiene un proceso distinto, ellos traen unidad con el Verde y con el PT. Es decir, de los 6 precandidatos, 5 se manifestaron a favor de Salomón Jara. Y creo que cada uno en mayor o menor medida trae lo suyo. Benjamín trae lo suyo, trae su voto, su famoso 12% que fue con el que hizo perder a José Antonio Estefan Garfias hace 6 años. Y ese 12% más menos, que es el del PT, que es el que lo tiene repitiendo como diputado federal él, su esposa y varios otros de su grupo, y eso puesto al servicio de Salomón Jara. En el caso del PRI, yo quisiera ver esa unidad sumando al PAN y al PRD, a ver si lo logran. Mira, yo decía incluso que era hasta ocioso que nos pusiéramos a discutir quién era el candidato del PRI, porque desde mi punto de vista no va a haber... pierden. No va a haber y en ninguna Morena con diferencia. cualquiera gana. Cualquiera gana, Sí, claro. Sí. No obstante, sí me parece bastante arriesgado el nivel que quiere tomar, y yo me remito a la columna de Riva Palacio, porque si bien todos sabemos que estos pactos con el narco ocurren en Oaxaca y ocurren en todos lados, ya que se lo endilguen casi directa o indirectamente al presidente, ya toma otros niveles. Es decir, yo no creo que en Oaxaca nadie merme el cariño que le tiene la gente a Andrés Manuel, pero el hecho de que lo estén intentando a ese nivel, sí te pone a pensar a ver de dónde viene esto. Y tiene que ver también con el hecho de que quien sea que llegue va a tener que negociar con el grupo que quede en segundo lugar si tiene más de 100,000, 200,000 o hasta 300,000 votos, que me parece es el caso que va a suceder con el PRI. Tenemos por ahí un meme. Ese meme, qué curioso, me lo mandó mi hijo millennial, véanlo ustedes, cuando salió que Avilés iba a ser el candidato del PRI.
es de la elección de Estados Unidos. Biden 20%, Donald Trump 40% y el PRI 94%, ¿no? Porque a eso nos tienen acostumbrados. Claro. Nada más que justamente del lado de Morena con Salomón, las mañas no tienen por qué ser diferentes. Una de las, no voy a decir el nombre, pero una persona de las que estuvieron en México el día de la definición me dice que en la reunión con Alito y con Murat, como si lo conociera yo Alito, y con Alejandro Murat, curioso, no estaba José Murat, yo creo que ya había girado instrucciones. Él no necesita salir ya había girado instrucciones él nada no necesita más. salir a escena. Cuando le dicen va Alejandro Avilés, la persona dice, pues qué bueno, porque un animal requiere otro animal de las mismas características. Y tanto Alito como Alejandro, los dos, ¿no? Se empezaron a reír. Yo creo de verdad que al PRI no le alcanza bajo ninguna circunstancia. No, pero incluso hay quien dice que si el PRI llega a despuntar, lo que puede pasar es que a Avilés le activen el caso Veracruz, que también es algo de lo que muchos no entendemos. ¿Por qué la designación de Alejandro Avilés? A no ser que eso ya esté completamente sellado, que ya hayan acordado. Habrá que preguntarse. Pregúntale a ellos. No lo sé en el sentido de que hay personajes en ciertas coyunturas que lo que buscan es la inmediatez. Uh-huh. O sea, es decir, voy a ser candidato, y lo vemos en candidatos a presidencias municipales, a elecciones que están perdidas, uh-huh. O sea, para partidos morralla, que les conviene ser candidatos porque se van a llevar una lana. Sí. Y las prerrogativas. Las prerrogativas, lo que les toque. Le dicen, oye, te voy a dar $1 millón de pesos, tú te registras, todo y ya. Uh-huh. Sí. Podemos pensar que a lo mejor eso puede pasar, porque una cosa es buscar lo inmediato y otra cosa es buscar futuro. Mira, y quién sabe si en el PRI, con su candidato, estén buscando futuro. La otra opción también es que los famosos acuerdos que hablan de la senaduría, pues a lo mejor también ahí nos olvidamos del caso. Aquí hay dos cosas. Por ejemplo, la imagen que quiere dar el PRI a nivel nacional, es decir, el previo al destape de Avilés, lo que siempre se manejó en algunas columnas políticas nacionales es que ya Alejandro Murat había entregado la plaza. Que como tiene muy buenas relaciones con Andrés Manuel López Obrador, pues ya estaba entregada la plaza y que podía ir cualquier, ¿no? Germán, Francisco Ángel Villarreal, etcétera. Al dar este golpe de mano, pues lo que hacen es querer aparentar que sí van a colocar a un competitivo. ¿Qué cambia? O sea, cambia la forma, como dice Adrián, efectivamente. Yo digo, cambia la forma en el sentido de que quieren, apuestan a generar un ambiente de tensión, de conflicto, a ensuciar la elección para vender. ¿Qué puede vender el PRI y todo lo que implica con sus alianzas con los caciques, con grupos de poder violentos en el Estado? Pues gobernabilidad. Y frente a un candidato, a un virtual candidato de Morena que ya siente que ya ganó, bueno, pues lo que le van a vender es que ellos van a ser el contrapeso en el próximo sexenio y que le pueden generar un clima de inestabilidad en todo el sexenio si no pacta con el PRI y con los caciques y con estos grupos mafiosos a los que está vinculado Alejandro Avilés. Ese es el mensaje. Tiene lógica. Y además el hecho de que sí diversos priistas, platicando con ellos, dicen es que sí estamos contentos de que vaya Alejandro Avilés. ¿Por qué? Porque es un priista. Porque no se han movido a otro partido. Porque... Pero lo mismo está en el caso de Germán. No, Germán sí ya dio... Pero es que pero es que con todas las mañas que pueda tener él, siempre se ha exhibido orgulloso, seguramente tanto de las mañas como del hecho de ser priista. La diferencia con Germán Espinosa y con Paco Villarreal es el sometimiento que se percibe hacia José Murat. Es decir, seguramente también a Alejandro Avilés. Sin embargo, recuerdan ustedes, hace más o menos 1 año y medio,
cuando Gustavo Díaz destapó a Avilés y que se supone que desde México, por lo menos eso se dijo, hubo un regaño, porque no eran los tiempos, porque Alejandro Murat seguía siendo gobernador, porque todavía le faltaba mucho, etcétera. Entonces, de Paco Villarreal, yo lo que he escuchado es que no lo tomaron tan en serio a partir de que empezó a decir que él traía la 22. Y entonces dices, bueno, o sea, eso, tú puedes ser el director del IEPO y derivado de ese grandísimo presupuesto y del trabajo que debes de tener con los maestros, debes de tratar a todos. Me refiero a tratar. Y eso no significa que los traigas, porque en el momento en que dejes de ser quien los trata, pues ahí también se acabó. Es el gobierno. Claro, y además, digo, en un análisis serio, pues a la 22 la trae el presidente, claro, porque es quien realmente les ha dado todo. Así es. O sea, y no desde esta administración, desde que la administración. Tú se lo dijiste también a Villarreal. Claro, en la columna, la semana pasada, ¿sí? Pues, ¿no? O sea, pero además desde el sexenio pasado, desde qué bueno finales que se lo dijiste porque no le quedaba desactivó claro. la 22, el que la claro. Amansó, como dicen. Exacto, es la presidencia claro, de la República. Claro, es la presidencia a través de varios Ni siquiera mecanismos. fue Alejandro Murat, pues que se quiere atribuir también ese mérito político, que en mi sexenio ya cumplió el ciclo, se cumplieron los ciclos escolares y toda esa demagogia, ¿no? Desde finales del gobierno de Gabino fue... No lo analiza. Desde finales del gobierno de Gabino fue el IEPO, es una oficialidad de partes, es una gerencia nada más. ¿Sí? Y por otro lado, la política de Villarreal, que creo que tiene su mérito el hecho de que hizo una propuesta seria de, bueno, no la he leído, pero al menos hay una propuesta, porque es la única por lo menos firmó el libro. Claro, por lo menos lo firmó. Pero vamos, es el único que lo hizo, y eso tiene su mérito, porque si tú le preguntas a Avilés o a Germán o a quien tú quieras, y de él o del PRI o de Morena, pues no tienen nada, o sea, están vacíos, como decía Jaime Sabines, de una u otra costilla, pues, ¿no? Y creo que si bien es cierto que tiene su mérito eso, también es cierto que la gran política educativa y administrativa en el IEPO de Paco Villarreal es dejar hacer y dejar pasar. Porque él, como director del IEPO, dejó que volvieran a tomar todo el control, no se metió en conflictos con nadie. Yo conozco varios casos, incluso muy particulares, de situaciones... Ya puso buenos negocios. Eso no lo sé, pero lo que sí sé es que a la 22 la dejó pasar. O sea, no se confrontó en nada. Entonces, ¿cómo va a tener conflictos o cómo va a poder decir que hay algo negativo si lo que hizo fue regresarles lo que les hacía falta de agarrar? Porque ya lo habían agarrado casi todo con Andrés Manuel, y lo que les hacía falta, él los dejó que lo agarraran. Y además... Entonces, así pues tienes contento a cualquiera. Pero lo dicen muy bien. Es decir, la sección 22 obedece a los intereses del presidente Andrés Manuel López Obrador. Incondicionalmente. Lo que puedan hacer los liderazgos, que los hay, y que desafortunadamente, qué triste que en eso haya quedado la 22, pero pues también ellos tienen que vivir de alguna manera, es que sí sabemos que hay líderes de fracciones que andan vendiendo estructuras y que se ponen a trabajar con el candidato que les aporte mayor convencimiento, por decirlo de manera matizada. Vamos a ver hacia dónde se va ahorita la 22, porque los 3 diputados de la sección 22 se tomaron la foto con Susana Hart. Vamos a ver qué sigue de eso. Y la pregunta necesaria es, ¿qué opinan ustedes acerca del tema de Susana? Es decir, si piensan que está en riesgo su vida, como lo dice Raimundo Riva Palacio, por una parte, tiene opción de ganar en el Tribunal Electoral, y ¿cómo ven ese escenario? Yo no creo que gane, sin embargo, es una posibilidad. Si el tribunal fuera totalmente autónomo, ganaría, Susana tendría toda la razón, le darían toda la razón, porque está en la Constitución, está establecido en los estatutos de los partidos políticos, etcétera, etcétera. Legalmente está la ruta trazada. No son decisiones eminentemente jurídicas las que toman los órganos jurisdiccionales, lo hemos visto en varias ocasiones. Entonces, así como ya trazó la ruta Mario Delgado
no solamente Oaxaca, sino hay que referirse a Durango también, y otros estados, así como manipularon el tema de la paridad de género, pues si le dan la razón a Susana, tendrían que mover Durango y tendrían que mover todo estos, la composición de género de estos 6 estados. No lo van a hacer. Entonces, en ese contexto de las 6 entidades, Oaxaca no representa un riesgo para la estabilidad del país. Entonces, mi conclusión es, tiene razón Susana en su inconformidad, pero no se la van a dar. Van a dejar ya que corra el proceso ya que estableció Morena. El tribunal lo que va a hacer es dar la razón a los órganos internos de Morena, por un lado al Comité de Elecciones, al Consejo Nacional, a la Comisión de Honor y Justicia, etcétera, y el que ahora es coordinador de la Cuarta Transformación, pues se va a convertir en candidato, y vamos a tener, por un lado a Morena, con a Salomón Jara, que como bien lo escribió Adrián, no hay proyecto, por lo menos hasta ahora no hay proyecto de gobierno, y tienes a un Avilés que mucho menos, ¿no? ¿Qué proyecto va a presentar Avilés? ¿El proyecto de seguir saqueando Oaxaca? No presentaron mi agenda del PRI en la pasada legislatura. No hay Ni nada, siquiera cubren con ese requisito. No hay nada, no hay Digo, nada. la famosa plataforma electoral que por ley deben Eso entregar ya los partidos, está hecho. pues es un trámite que corren y ahí está en el IEPCO, en la plataforma del PRI, la plataforma de Morena, la plataforma de los otros partidos, pero los aspirantes, los candidatos no hacen suyo esas plataformas. Y entonces un tema toral es de aquí en adelante, más que discutir cómo se va a dar el proceso electoral o la contienda electoral preciso, es qué le espera a Oaxaca en este escenario en donde vamos a tener más de lo mismo, Y a lo mejor más violencia. con el escenario de violencia, de que se agudice. O sea, en ese sentido sí tiene razón Riva Palacio, ¿no? Es decir, ¿hasta dónde ha penetrado el narcotráfico, el crimen organizado en las estructuras de poder político en Oaxaca? Esa pregunta tenemos que hacerlo para intentar explorar los escenarios que le esperan a Oaxaca en el próximo sexenio frente a la ausencia de proyectos de cambio, ¿no? Porque está la Cuarta Transformación, pero la Cuarta Transformación, ¿qué puede ser Sí, para aparte, Oaxaca? a Pues estas se alturas instauró es en un el Congreso concepto. local, no, se instauró en los municipios, no. ¿Lo va a hacer Salomón Jara? Esa es la gran incógnita. Claro, ¿Y y qué luego, ¿cómo? significa? ¿Y qué significa también? O sea, para clarificar. Porque eso puede ser todo y nada. Sí, o sea, es casi defínanme el amor también, qué significa la Cuarta Transformación. Adrián, ¿tienes la misma percepción que el maestro en relación a cómo va a estar el resultado en el Tribunal Electoral, por una parte? Y también preguntarte, ¿qué tanto daño crees que le puede hacer lo que el ruido que se está haciendo con el asunto de Susana a la figura de Andrés Manuel López Obrador en Oaxaca? Mira, yo creo que, a ver, vamos a partir la respuesta, porque son varias preguntas. En primer término, yo creo que Susana Harp sabe que no va a ganar en el tribunal. O sea, creo que eso... ¿Y cómo se aventó? Claro, pero creo que hay una explicación. O sea, yo he tratado como de entender por qué, y creo que tiene que ver con el hecho de que ella está representando una franja poblacional de las mujeres que no es menor, es amplísima, pero creo que es siempre muy regateada social y políticamente, en el sentido pero sí de no... sustento ideológico. A ver, yo lo que veo es que Susana está tratando de tener a su favor esa franja de población. No lo digo en un sentido de conveniencias ni nada, sino de manera genuina. Tratar de entender eso y decir, a ver, si me ganan, que me ganen en el tribunal, pero no me van a ganar en la mesa política. O sea, que como ha pasado muchas veces con muchas mujeres, que las doblan por ser mujeres. O sea, que las vencen por ser mujeres. Sí, pero tú ves a Susana, te preguntaba yo sustento ideológico, porque es inevitable que la vinculemos con grupos. Desde antes del proceso se le vinculó, por ejemplo, con el grupo de los Murat. ¿Tú no lo ves? Yo no creo que ese sea el tema. La verdad, tampoco la conozco, nunca he hablado con ella. Pero no creo que ese sea el tema. Más bien... Con los políticos es hasta positivo eso. Creo que sí. Pero vamos, por un lado yo veo eso, ¿no? O sea, yo veo que ella se está sosteniendo hasta decir, bueno, si me vencen en el tribunal, pues ahí ya se acabó. Porque ha dicho que no se va a ir a otro partido, ha dicho que no va a romper, ha dicho, o sea,
ha no dado va a señales manifestarse. de prudencia, vamos a decirlo de esta manera, por un lado. Por otro lado, creo que lo que es todavía más preocupante de que lo que decía el maestro Isidoro, de hasta qué grado ha penetrado el crimen organizado a las estructuras gubernamentales o políticas o partidistas, es el hecho también, o creo que corre como en paralelo a lo que dijo el maestro Isidoro, el hecho de que nosotros mismos estamos normalizando el hecho de que están postulando los partidos a perfiles que son acordes a eso. O sea, es decir, ¿cómo que por un animal, ¿cómo dijiste ahorita? Que Animal con otro animal. un animal con otro animal es como si dijeras un malo con otro malo. Sí, pero nosotros inconscientemente como ciudadanos, digo, no tú o yo, pero en general, estamos sociedad contribuyendo a normalizar eso que debiera ser en una sociedad sana, Un indeseable. escándalo. Claro. Nada más que recordemos también que de manera desafortunada no todos estamos en el ajo y a mucha gente no le llega necesariamente el rumor con los argumentos, a no ser que sus estructuras, que también lo hacen, se sienten con ellos y les empiecen a dar la varita ideológica, ¿no? Su coco wash. Por una parte. Por otra parte también sí ha corrido en redes, sobre todo en Twitter, esto de que la elección de Oaxaca va a ser una lucha entre cárteles, más que otra cosa. Yo lo he visto, si ustedes lo han visto. Aquí también, más que normalizarlo y más que estar protegiendo nuestra vida, que también es una cosa necesaria, sí a quienes hay que exigirle, caramba, es a los órganos de impartición de justicia, de investigación. Y al órgano electoral. Primero el órgano electoral. Y también los al órganos órgano jurisdiccionales electoral. Y los órganos de justicia. Son 3 niveles los que están Claro. ahí ausentes. Y además porque en cada caso, a ver, ha sido muy Nada más llevado y tocó la traído. elección que bajó 15 millones para gobernador. Ha sido muy traído y llevado el tema de los presidentes municipales de la región del Istmo, que son varios, que tienen vínculos Y o que cuenta. presuntamente tienen vínculos con actividades ilícitas, por un lado, y por el otro lado, que lo comentó, creo que ahorita el maestro Isidoro, el tema Veracruz de Alejandro Viles, o tú lo dijiste. Bueno, Pero además ahí está, pues no, o sea, que lo trae hoy Riva Palacio en su columna. Pero además que en el corrillo, en Radio Pasillo, es muy conocido, pues, ¿no? A mí eso me parece todavía más preocupante, porque normalizamos incluso argumentos como el hecho de decir, es que el gobernador ya entregó la plaza. Pues, ¿qué son narcotraficantes? O entonces vamos a decir que el presidente del PRI o de Morena son los lugartenientes de Juan o de Pedro. Es que justamente por eso ¿O lo los hacemos. capos? Es que así ¿O los también, sicarios? y tú O sea, lo no, sabes. no. Y tú lo sabes, Sí, claro. que los que estamos en los medios aventamos las cosas así porque tenemos claro que hay cosas que mientras no podamos comprobar, sí Claro. tenemos que hacer que la gente sepa o por lo menos lo tenga en considerado. Yo creo que en este momento en Oaxaca sí ha permeado entre los que estamos en los medios, entre los que hacen análisis, pero no necesariamente en la población general, que de los dos lados hay vínculos con el crimen organizado. Yo creo que lo tienen más claro del presidente de la República por todo el escándalo del Culiacanazo. Claro. Y la visita del presidente de la República 2 veces o 3 veces, creo, a Badiraguato, ¿no? Y sí, es grave que lo normalicemos. Sin embargo, también vemos que los órganos que son los encargados de hacer la investigación y a quienes nosotros con sus comentarios presionamos, pues siguen tan tranquilos, ahí impávidos. el primero que tendría, pero además está siendo sometido, y no es casualidad, a mucha presión, es el INE. O sea, esa es la primera barrera, pues, ¿no? Sí. ¿Y por qué razón? A mí me sigue llamando la atención, ¿por qué el ánimo sostenido, reiterado, permanente del presidente y de todo el bloque que lo respalda, de golpear al INE un día, otro día, otro día? Porque creo que ahí esa es una respuesta. O sea, una de varias es eso, pues, ¿no? El hecho de que no les gusta que haya alguien que los vea, que los audite, que los fiscalice, que los revise. Porque al final de cuentas todo este escándalo que ha sacado Loret en las últimas semanas, de los depósitos hormiga,
de donde salió el secretario particular del presidente, Están todas todas las pruebas ahí, que no hagan nada, Claro. caramba. Bueno, yo voy con mi última Sí, eso se iba a decir, intervención. Su conclusión. Sí, claro. A ver, porque- mi conclusión es que ya los partidos políticos decidieron quiénes van a ser sus candidatos, el trámite formal es otra cosa, vamos a tener una contienda electoral concentrado fundamentalmente entre el candidato de Morena y el candidato del PRI, con mucho riesgo de que se ensucie la elección, con mucho riesgo de violencia, ¿sí? En un escenario en donde, si bien es cierto que ya, tanto por las encuestas, pero sobre todo por el factor Andrés Manuel López Obrador, el candidato de Morena tiene todas las posibilidades de ganar, la apuesta del PRI y de los grupos mafiosos que están detrás de Alejandro Avilés es desestabilizar Oaxaca y vender, reitero, el factor de la gobernabilidad como un tema que permita conservar espacios, que permita darle continuidad al grupo Lo de ve como una poder, estrategia. al grupo de poder que viene desde 1994, ¿no? 92, Ajá. ¿no? En marcha. Exacto, entonces ese grupo no va a quedar excluido del reparto del poder para el próximo sexenio, necesariamente tienen que pactar con el muratismo, ¿no? Y el grupo cercano a Salomón Jara, pues sí, va a ser el nuevo grupo de poder en el próximo sexenio. Yo insisto en que ahí hace falta proyecto, Sí. ojalá lo pongan en la mesa, ojalá sea un tema de debate público que le está ofreciendo de diferente Morena vía Salomón Jara a los oaxaqueños frente a lo que ofrecía o a lo que estaba ofreciendo Susana, ¿no? Es decir, por lo menos Susana traía ahí un proyecto de apoyar a los pueblos indígenas, de reivindicar los derechos de las mujeres, de combatir la corrupción. ¿Qué va a ofrecer ahora el candidato de Morena? Van a trasladar nada más el decálogo que se trae a nivel nacional, como está en la plataforma electoral, porque la plataforma electoral de Morena se hizo lo hizo el Comité Ejecutivo, lo elaboró el Comité Ejecutivo Nacional y no trae ningún diagnóstico de Oaxaca. Claro. No trae, es Y una Oaxaca es un calca tema aparte. de lo que pasa en los otros 6 estados, la misma plataforma está, no distingues entre la plataforma electoral de Oaxaca y falta la de de, respeto, ¿no? y la de Tamaulipas y la de Imagínese. los otros estados, Durango, ¿no? Entonces, ¿qué vas a conocer tú de la plataforma electoral de Morena? Nada. Hablo de Oaxaca. Sí, vas a conocer su ideario político, su declaración de principios. Necesitamos entonces aterrizar en la realidad oaxaqueña, en el diagnóstico, en todos los rezagos, en todos los pendientes que tiene y ofrecer soluciones, no conflictos. Todavía le da tiempo, maestro, ya estoy viendo la hora para que se pueda ir tranquilo. Pero preguntarle, cuando platicábamos de Susana y la posibilidad de que Susana fuera la candidata de Morena, también hacíamos referencia a su grupo. Y eso es preocupante también en el caso de Salomón Jara, porque el grupo de Salomón es el grupo que va a gobernar y no necesariamente nos tranquiliza la gente que trae a su alrededor. ¿Cómo percibe usted al grupo de Salomón Jara? No es que no me interese el grupo del PRI, pero yo sí creo que no tiene posibilidades. Sí. Bueno, si Salomón Jara quisiera gobernar con los impresentables del Istmo, de los presidentes municipales del Istmo, yo creo que sería un error. Tiene que cambiar ahí el modelo de gobierno ya constitucional, o sea, ahorita trae un modelo de gobierno partidista, de grupo, ¿no? En donde se apoya en estas estructuras corporativas, que no tenemos clientelares, para medirlo. pero tendría que establecer un modelo de gobierno donde estén representados todos los sectores, en primer lugar, de Morena, todas las expresiones de Morena, no solamente con un sector de Morena, incluyendo al de Susana Jara, ¿sí? Porque si no, bueno, pues va a generar un conflicto serio y finalmente el papel de Susana ahí es asumir el liderazgo de las mujeres y constituirse en un contrapeso a cualquier intento de abuso de poder de un gobierno autoritario que podría perfilarse si se pretende gobernar con los mismos que han acompañado el proyecto
desde el PRD, hablo desde el PRD hasta la actualidad en el caso de Salomón Jara. Aunque desafortunadamente yo no veo a Susana seguir la lucha después de lo que pase en el tribunal. Vamos a ver, ojalá y me equivoque. En el caso de, insisto, Salomón Jara y las cosas que pueda hacer él en el gobierno, es preocupante que en este punto no sepamos de algún intento de redimir las diferencias con la misma Susana Harp, porque Yo eso... supongo que están esperando que resuelva el tribunal. ¿No? Pues, los tiempos legales ahí son importantes. Pues ojalá y no sea por soberbia, Así ¿no? es. De decir, a ver, yo no voy a negociar, voy a ganar, aquí están mis números, no requiero el apoyo ni del grupo de Susana, ni de Flavio Sosa, ni de absolutamente nadie. Ojalá y no sea así. Es. Gracias. Algo que desea agregar. Un último No, comentario. pues yo espero que, como nos convocamos en la vez Sí, anterior, vamos a seguir ahora sí esté platicando. Samael, Sí, ¿no? Hay sí. que avisarle a tiempo. Sí. Y Pero hagamos lo ahora hacemos sí, temprano. yo creo que el siguiente tema es ¿cuál es el proyecto de gobierno Sí. de Claro. los candidatos a la gubernatura? Sí, sí. Ahorita era un poco como curarnos del shock, porque no sabíamos que otra cosa. Gracias, no, Nadia, gracias, a ti, Adrián. No, hombre, al gracias, contrario, gracias, maestro. Adrián. En el caso, Adrián, de pues este grupo de Salomón Jara, ¿a quiénes ves? ¿Cómo los ves? ¿Y qué sensación te provoca? ¿Como para qué? O sea, De los que lo van a acompañar en el gobierno, porque yo de verdad no creo que el PRI tenga oportunidades de ganar. bueno, pues creo que también hay una amalgama interesante de personajes ahí que seguramente van a estar en el gobierno. Va a tener que hacer al interior Gracias, maestro. también una negociación amplia, porque va a tener que incluir ¿Tú en crees? el gobierno posiciones. Claro, yo creo que lo va a tener que hacer. Posiciones del PT, posiciones del Verde, Bueno, ahí sí, posiciones de... pero por ejemplo en el caso pero- del Flavio Sosa, que no traen ahí buena relación, y el caso del PRI, lo que comenta el maestro es una posibilidad, tiene mucha lógica, y sí suena como a la tenebra que está acostumbrado a hacer el viejo Murat. Es decir, yo mando a Alejandro Avilés, que tiene pues un voto duro del PRI y que trae muchos temas atrás, eventualmente incluso vínculos no tan claros, y con él presiono para que me dé posiciones, si no, le juego a No la lo sé. gobernabilidad. Yo creo que, yo veo, no, tampoco conozco a Salomón, y qué bueno. Pero lo que yo sí Cuidamos veo, nuestras amistades. claro. Pero lo que yo sí veo, y creo que eso es algo bien importante que tenemos que empezar a registrar, es el hecho de que yo veo muy difícil que Salomón se deje mangonear por un tercero. Esa es la cosa. Sea el exgobernador Murat, sea el otro exgobernador Murat, sea Ulises Ruiz, sea quien sea, creo que en De alguna hecho, por medida- eso no estaba tan bien visto Salomón, por eso no lo querían tanto, Claro. por eso preferían a Susana, es mi percepción. Y creo que si lo vemos desde esa lógica, o sea, tiene la oportunidad, ojalá la aproveche, de darle salida a una clase política e instaurar otra. Yo no creo. No sé si le alcance, no sé si tenga la altura de miras para Es que hacerlo. mira, revisando justamente la trayectoria, porque a partir de la trayectoria de las personas es que podemos prever cómo van a actuar. Es decir, no podemos esperar que alguien sea estadista si desafortunadamente nos ha mostrado pues, que definitivamente no es así. Claro. ¿Qué pasó cuando estuvo en Sedafpa? Sedapa, ¿no? ajá, Ajá. Sedafpa, en ese ¿Qué- tiempo. sí, ¿Qué sucedió? Pues la mala administración que tuvo hizo que se regresaran algunos recursos. Eso nada más como botón de muestra, y es un asunto bastante delicado, y estamos hablando de una sola dependencia. No sé, creo que no, ha sido presidente municipal, no ha sido presidente municipal Salomón Jara, ha sido senador. Básicamente su carrera ha sido política, o sea, legislador, luchador social, dirigente partidista, pero con muy poco roce con la administración, que también es un tema de Andrés Manuel.
Pero Andrés Manuel, sin embargo, sí estuvo en la jefatura de gobierno en ese entonces Distrito Federal, y de alguna manera en aquel momento no necesariamente lo hizo tan mal. No lo hizo tan mal que se ganó el PRD mantener todo el voto, bueno, un voto muy grande en la Ciudad de México. Preguntando, porque ya se fue el maestro, por supuesto que seguiremos tocando el tema, ¿cómo ves el asunto de seguridad? ¿Cómo crees que va a estar la seguridad en Oaxaca en este contexto con estos candidatos que sí nos preocupan? Híjole, yo creo que nosotros en el sur-sureste del país nos podemos jactar todavía de no tener los niveles de inseguridad y de violencia que sí tienen en el norte del país. O sea, de Hidalgo para arriba, Guanajuato, Colima, Tamaulipas, Jalisco, Chihuahua. O sea, todo eso ya es otra cosa. Nosotros todavía nos podemos jactar que nuestros problemas son de violencia social. O sea, los maestros, los grupos de lucha social, no creas, etc. En el Istmo, pero a eso voy. O sea, eso no significa que no estén presentes. Y creo que ahorita, de una u otra manera, se están empezando a visibilizar esos casos que nosotros los hemos visto como, bueno, sí, pero es poquito. Sí, pero casi no pasa. Sí, pero el hecho de que casi no pase no significa que no existe. Creo que en la medida en que vayamos viendo el desarrollo de las campañas y vayamos viendo que no son ajenos los movimientos políticos con las acciones de la delincuencia organizada, empezaremos a ver cuál es la dimensión real en regiones muy concretas. La Cuenca, el Istmo, y la costa en otra medida, porque son los lugares de paso. Y son los lugares de paso de sustancias prohibidas, de migrantes, te voy a contar algo A que es muy delicado y mucha gente no lo tiene tan en la mente porque se normalizó por una parte entre la misma población. Las autoridades municipales en diversos lugares de la costa son familias que están ligadas de manera ineludible, de manera hasta obvia, si quieres, a la delincuencia organizada. Ha pasado también ese intento en el Istmo de Tehuantepec con las tragedias que hemos conocido. En la Cuenca, lo que sabemos es que los presidentes tienen ahí algunas relaciones. Claro. Y bueno, ya no hablamos de la Cámara de Diputados, porque también luego se ponen a pelear ahí los diputados y salen todas esas situaciones. Entonces, yo creo sí que estos tres regiones, Costa, Istmo y Cuenca, tendrían que hacer algo los gobiernos, que no va a suceder, para intentar que la población no se encuentre tan sometida al crimen organizado. Sin embargo, no creo que pase, y ojalá que la cuota de sangre que necesariamente tienen las campañas a gobernador no sea muy alta. No sé si tú ves un escenario diferente. No. Desafortunadamente no lo veo diferente. Hasta lo veo moderado. Creo que tenemos que verlo desde la lógica de las suposiciones, pero moderadamente. Creo que situaciones que pueden parecer fortuitas, necesariamente van a pasar. Me da mucha pena decirlo porque uno quisiera decir, no, Oaxaca es un estado seguro, 100%, no pasa nada, todo está controlado. Pero la verdad es que no es cierto, pues, ¿no? Entonces, si el gobierno federal está jugando en uno de los bandos, ¿qué nos podemos esperar? O sea, si hay, lo que decías hace rato, o sea, si el presidente en toda la línea del Pacífico trae, es más, hasta lo bromeó un día, ¿no? Que claro, dijo que me dé permiso a Ricardo Anaya de tomarme una Pacífico, ¿no? Una cerveza, por el triunfo en el Pacífico, o sea, por todo el litoral. ¿Por qué? Pues porque ese es el corredor, uno de los grandes corredores que hay de la delincuencia organizada para muchas actividades. Y si de alguna manera hay visos muy claros de que el gobierno está jugando de ese lado, pues claro, ¿qué nos podemos esperar? ¿Algo distinto? No, pues bien.
para terminar, Memo, que sea una respuesta de Adrián acerca del pronóstico. Con los nombres ya definidos. Bueno, si es que no pasa algo extraordinario en el tribunal electoral. O que no pase algo extraordinario de que se registre otro candidato en el PRI y los obligue a un proceso interno. ¿Ves esa opción? No lo sé, pero puede pasar. A ver, platicábamos ayer con Raúl y Janet, aquí mismo en Ruleta Política, del caso de Berardo Moreno en el 2006, cuando le aguó la fiesta a Roberto Madrazo, que quería ser candidato único a la presidencia, y fue y se registró, y los obligó a que hubiera una... Evidentemente la perdió, pero obligó a que hubiera una contienda interna. Yo vi, bueno, el que tenía opción de hacerlo, o el que tiene opción de hacerlo, es Villarreal. Sin embargo, subió ayer un video. Pero a ver, Nadia, ellos no Pero son... vamos a ver, que yo no sé por qué le pelean, de verdad, ¿por qué pelean la candidatura del PRI con los números que tienen? Sí, ya está perdiendo, ganan, el acuerdo, la senaduría, los millones que les van a dar, seguramente van a desviar ahí varios, en fin. Pero, Pero también hay que ver otra cosa, Nadia. El PRI que se reunió en México el viernes para la unción política de Alejandro Avilés, no es todo el PRI. ¿Y dónde está el PRI de Ulises Ruiz? ¿Y dónde está el PRI? Lo que quede del PRI de Diodoro Carrasco, de Eladio Ramírez. Porque como quiera que sea, son actores que todavía están jugando. Yo no sé qué tanta representatividad tienen, no sé, pero ahí están, es un hecho. Pero hay y un no sector, pueden ser 3 eso. o 5 o 10 o 20 o 100 de cada uno de los exgobernadores que les pueden decir, a ver, ve y regístrate, nada más para ver qué pasa. Nada más, exactamente. Y además, en una movilización todos los recursos son importantes, ¿no? Y Claro. a lo mejor puedan aportar. Bien, con todos estos elementos, ¿cuál es tu pronóstico para el próximo 5 Mira, yo creo de que julio? sí. A ver, vamos a pensar. El PRI, con todo y la laraca que han hecho estos días de que Avilés, que es casi Dios Padre, tiene el mismo escenario que antes de que fuera Alejandro Avilés, el PRI. Es decir, un escenario muy adverso, ¿no? Claro. O sea, un escenario donde está muy difícil ganar, para no decir imposible, pero muy difícil. No van aliados con el PAN, no van aliados con el PRD, Movimiento Ciudadano ya tiene su candidato, el Verde está con los de enfrente, Morena. PT está con los de enfrente, con Morena. Es decir, así como está súper difícil. No dan los números, No dan los pues. números. Y este es un tema de números, como los mismos periodistas dicen. Saben. Este no es un tema de otra cosa más que de números. Ok, no les da, no van a ganar. Del otro lado, sí están integrados. Con todo y el tema de Susana, sí, con están todos esos integrados. asegúnes, claro. Están integrados, son 5 aspirantes o 4 aspirantes que declinaron a favor de Salomón, que era el quinto, y la sexta era Susana Harp. Entonces, ¿qué veo? Que tendría que pasar una catástrofe, que puede pasar, porque en política nada está escrito, que pasara una catástrofe y entonces Morena se pulverizara, que el PT se fuera por su lado, que el Verde se fuera por su lado, con lo poco o mucho que traigan, creo que traen poco en realidad, pero con lo poco o mucho que traigan, que cada quien se vaya por su lado, y que entonces el PRI se fortaleciera, sumar al PAN, sumar al PRD, sumar a Movimiento Ciudadano, y entonces pudiera ganar. Pero vamos, es un escenario casi apocalíptico, pues, ¿no? Entonces, de ahí ya podemos sacar las conclusiones, ¿no? Creo que hay un ganador previsible, un perdedor previsible, y bueno, un proceso interno que nos ha ido dando sorpresas, pero que las sorpresas son transitorias nada más. Bien, yo también pienso, no sé si eso fue lo que, bueno, yo entendí que los números, lo que nos dicen a todos, es que pues va a ganar Morena y que digo, caramba, hasta duplica a la intención de voto por el PRI sin candidato. Ellos están pensando en 1 millón de votos. Imagínate, sí. Y en sus escenarios alegres dicen que 1.200.000. O sea, Andrés Manuel obtuvo como 1.100.000 votos, mucho, una cosa así, no obtuvo más. Pero bueno, sabemos que las elecciones mueven emociones que no tienen que ver con la razón. En fin. Claro. Sin embargo, me parece que Morena tiene toda la opción de ganar. Vamos a ver hasta dónde le alcanza a Alejandro Avilés y al PRI, pero yo veo muy, muy complicado que el PRI retenga la gubernatura. Pues sí.
Y luego hay otro escenario, ¿no? Donde dicen que Alejandro Murat va a pedir Se va, licencia ¿no? en unas semanas y quién se va a quedar. Pero eso se ha y- dicho demasiado. Eso se ha dicho demasiado. Yo creo que Alejandro Murat tendría por decencia que cerrar el gobierno, pero bueno, es algo que veremos también, porque si se va, entonces sería más que evidente que la plaza está archi, ultra, super, mega, requete, recontra. Entregada. Gracias, Claro. Adrián. No, a ti, Nadia, gracias. Y sobre todo, muchísimas gracias a usted por mantenerse al tanto de la realidad política de Oaxaca, y de verdad que estos análisis son los que se tienen que compartir, porque si no, una y otra vez nos van a seguir aplicando y nadie sabe por qué. Pues porque no nos ponemos a analizar las cosas. Muchas gracias. Bye, bye. Gracias.